días. Nos encontramos en la ciudad de Sucre y tenemos el honor de contar como entrevistado con el licenciado Arturo Yáñez Cortés, un extraordinario y destacado procesalista, y también hoy ejerciendo sus nuevas funciones como presidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenos días, estimado doctor. Muy buenos días, estimado Yeri. No me digas doctor porque no soy, no merezco ese grado académico. Y felicitarte por esta brillante iniciativa que tienes, como siempre tú en la primera línea de la academia. Un honor para mí formar parte de estas primeras entrevistas para tu programa de difusión académica. Licenciado Arturo Yáñez, se me viene una pregunta que resulta inexorable. Usted es un destacado escritor y ha escrito muchos libros en el ámbito del derecho procesal penal, vinculado también al tema del derecho constitucional. En esa faceta, la primera pregunta que me surge es ¿cómo hace el doctor Arturo Yáñez, el licenciado Arturo Yáñez, para realizar estas publicaciones? ¿Dónde saca tiempo y cuál es la metodología que utiliza? Bueno, yo creo que fundamentalmente es que tienes que tener pasión por lo que haces, te tiene que gustar. Yo en un momento de mi vida, más o menos hace el año 99, el siglo pasado, cuando trabajaba para la cooperación alemana, me di cuenta que era un privilegiado, porque recibía información respecto a la reforma de manera, digamos, seguramente preferente. Y hablando con mi jefe, a quien yo le voy a agradecer toda la vida el que haya confiado en mí, el doctor Jorge Schombo, coordinador del proyecto de la reforma procesal penal, le planteé mi inquietud de poder hacer un libro como parte de mi trabajo. Él apoyó plenamente y a partir de eso vino el primero, luego vino el segundo. A partir del tercero yo había decidido que eso iba a ser una actividad ya más particular. En algunos casos sí ha formado parte de mi trabajo en la cooperación alemana, pero yo creo que es el que sentirte en una situación que tú puedes compartir algo que tal vez tengas el entrenamiento para poder hacerlo y no quedarte, ¿no? Dicen que el conocimiento no sirve si no se lo difunde, y eso fue lo que a mí me impulsó. Y después creo que, como dicen en el racquetball, ¿no? El entrenamiento hace el músculo. Cuanto más entrenes vas a tener mayor capacidad para poder desempeñarte en una actividad, y seguramente hoy a partir del próximo mes sale mi nuevo libro, creo que es el número 12, 13. Uno adquiere, yo creo, cierto tipo de preparación para hacer. Hay que tener, creo yo, mucha disciplina, mucha orden. A mí me facilita eso porque yo tengo a clasificar las cosas, a ordenar las cosas, y sin lugar a dudas tienes que invertir y tienes que estudiar, invertir tiempo, invertir dinero, comprando libros, bajando cosas en internet. Y a partir de eso, una vez que el libro está maduro, cuando tú me dices la metodología, yo tengo como 3, 4, 5 libros en la cabeza y voy recopilando material, y llega un momento inconsciente que está maduro, y ahí es donde te sientas a teclear, y ahí es donde sale el producto. Y luego viene lo más complicado, ¿no? Que es el venderlo, luchar contra la piratería. En Bolivia no se valora, creo yo, la producción intelectual, pero aún así creo que es un hándicap que uno puede tener en su carrera profesional. Bien, usted tuvo una particular intervención en la reforma e implementación del nuevo Código Procesal Penal del año 1999. La pregunta que quiero realizarle es: ¿qué ha cambiado en el marco de un deteriorado sistema de administración de justicia penal, en el marco de un abuso exagerado de la prisión preventiva? ¿Qué ha cambiado desde aquella reforma al presente? Yo creo que el cambio es que ha habido una contrarreforma. Si bien ese código, digamos el código virgen del año 99, de la ley 1970, no era un código perfecto, pero fue producto de, primero, una gran apuesta, es decir, un salto, no era un cambio de un código por otro, sino era un salto con garrocha de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio oral, que tenía una connotación política, puesto que el sistema, recuperamos el sistema democrático en el 82, y tardamos en Bolivia, entre comillas, a darnos cuenta de como más de 10 años en que teníamos un código y un sistema que era producto de una dictadura. Entonces se da el gran salto político, el 82, y el gran salto procesal, cuando cambiamos a este código.
Pese a eso, y además ese código fue, yo creo, código de un producto de una larga discusión, de un asesoramiento, hay que decirlo, extranjero, pero de decisiones bolivianas, René Bladman, Reinaldo Imaña, Carlos Alarcón, personas bolivianas que tomaron las decisiones, y luego fue objeto de todo un escrutinio, tal vez de los más fuertes a nivel de los abogados, de la sociedad, etc. Y eso fue el producto de la ley 1970. Pero si bien ese producto era, yo creo, bueno, no era perfecto, es una obra humana, a partir de eso empieza el movimiento de contrarreforma, tanto normativo, y se fracasa, creo yo, en gran parte, en cambiar las actitudes de los operadores del sistema. Se hace una capacitación amplia, pero eso también enfrenta problemas con los cambios de operadores, las carreras empiezan a tener problemas judiciales, fiscales, que eran incipiantes. Todo eso hace que llegue un momento en el que ocurre un elemento fundamental, creo yo, dos elementos fundamentales. Uno, el ingreso de Evo Morales y de su gobierno años después, y luego el tema de la Asamblea Constituyente, con lo cual el tema del código, de su implementación, que era un proceso largo, queda vaciado de contenido, y más bien se acelera el proceso de contrarreforma, ¿verdad? Sería injusto decir que solamente el régimen de Morales haya introducido una serie de contrarreformas. Lo hicieron a su turno varios gobiernos, con leyes de seguridad ciudadana, reformas siempre más en el ámbito cautelar, pero sin duda el mayor, en términos de tiempo, de sostenibilidad y diríamos, de esencia de contrarreforma, lo hace el régimen de Morales, ¿no? Las leyes 04, las leyes 07, la 580, es decir, una serie de normas que han introducido en ciertos casos el derecho penal del enemigo. Prueba de ello es que hoy hemos llegado al peor nivel, incluso superado al del proceso inquisitivo, de presos sin condena, ¿no? A partir del año 2010, con la ley 07, la ley 04, llegamos al peor promedio de presos sin condena, 84%, que ha tenido por el mismo Estado, es decir, ha llegado con el agua hasta el cuello por sus contrarreformas, y luego saca de la galera, por ejemplo, las leyes de indulto, con lo cual hoy estamos más o menos en un 73%, 70 y tantos por ciento de presos sin condena, que no es que hay que batir palmas, es una barbaridad. Y además Bolivia tiene el segundo índice peor de hacinamiento carcelario, ¿no es cierto?, que hoy en estos días se está queriendo enfrentar por el actual gobierno de la peor manera, trasladar de carceletas provinciales a las capitales, a los presos, vulnerando los derechos, afectando las decisiones judiciales de detención preventiva o de condena, y vistiendo un santo para desvistiendo un santo para vestir otro. Porque, por ejemplo, ayer en Sucre se han traído, creo que 18 presos de Sudán a una cárcel, la de San Roque, que ya está ultra recontra congestionada. ¿Dónde van a entrar esas personas? ¿Esas personas van a poder defenderse de sus procesos en Sudáñez? ¿O los que han sido condenados? ¿Una autoridad administrativa tiene competencia para cambiar lo que una sentencia condenatoria ejecutorial ha dispuesto? Eso es absurdo. Pero estamos viendo que la clase política, con los matices que hay que también ponernos, actúa, digamos, de manera reactiva y sin un análisis adecuado de la ciencia del derecho. Y por eso, cuando tú ves cuál es el estado, lamentablemente podríamos objetivamente caracterizar con un 70 y tantos por ciento de presos sin condena, de unos niveles pero inhumanos de hacinamiento carcelario, y de un sistema que, pese a múltiples reformas, incluyendo la última de la 1173, no protege razonablemente los derechos y garantías de las partes, sea la víctima o sea el imputado. Entonces, como sistema, al menos en el sistema penal, hemos fracasado lamentablemente a lo largo de todos estos años, pese a los intentos que seguramente de buena o de mala fe se han hecho. Bien, bajo esa perspectiva se ha vendido simbólicamente la ley 1173 como la solución para todos los males respecto a la retardación de justicia y a la privación de libertad por sospecha, a la detención preventiva. ¿Cuáles son las críticas que usted
críticas fundamentales que encuentra a esta ley 1173, y usted como experto en derecho procesal penal, si sugiere o no sugiere la modificación de esta ley, como hay un par de sectores que se han movilizado en ese sentido. Particularmente se ha sostenido que esta ley 1173 beneficiaría a los procesados por delitos de violación y por delitos de violencia doméstica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo he dado varias actividades académicas el año pasado, creo que unas 6 o 7 ciudades de nuestro país. Entonces se ha publicado un libro colectivo en el que yo doy mi postura sobre la nueva panacea, ¿no? La 1173. Lo primero que yo he dicho es que si uno ve el objeto de esa ley, va a ver que es extremadamente similar a los objetos de otras leyes anteriores, que el régimen en ese entonces las ha publicitado como la panacea. Lo que nos estaba mostrando ya, que si es que la norma va a solucionar el mundo, que no es evidente, pero digamos puede dar el raquetazo inicial del partido, pero también puede dar el raquetazo final con el que vas a terminar perdiendo el partido, o vas a estar en ese camino. Si la norma tuviera esa capacidad de mejorar el sistema, esa norma nos está mostrando más bien el fracaso del sistema. Porque si tú estás haciendo una ley para, por ejemplo, poner vigencia o mejorar las garantías, estás admitiendo que todas las anteriores no han servido de nada, siendo que las anteriores también servían para eso. Si estás haciendo una ley para proteger de mejor manera a los niños, niñas, a las mujeres, cuando tienes tú la ley 843 que era para eso, por darte un ejemplo, y así sucesivamente, lo que esa ley ha marcado, creo yo, y mira la coincidencia, luego cae el régimen, es el fracaso en la política judicial fundamentalmente del ministro de Justicia, caracterizado por este licenciado Héctor Arza, ¿no? Que yo lo digo, voy a hacer un término no académico, pero bastante cabal, creo, ha paqueado durante varios años, prometiendo maravillas, pero ha fracasado sostenible y, diríamos, objetivamente medible con estos parámetros que hace rato hablábamos. Entonces, la ley, en el fondo, no hay leyes perfectas. Yo, por ejemplo, puedo aplaudir que ponga un límite a la detención preventiva, un límite temporal. Creo que eso es bueno, porque les está poniendo locoto a los operadores para que se muevan, fundamentalmente a la Fiscalía. Por supuesto que van a haber críticas respecto a los parámetros o los umbrales para detener o no detener, aplicables a determinados tipos penales, por supuesto. Siempre va a haber esa preocupación, pero yo creo que no nos tendríamos que contentar con que se cambie una ley más o menos, ¿no? Entonces le cambien artículos, o los que sean, o hagan una nueva ley, dicen que esta va a ser la panacea. El problema es de fondo, es estructura. Mientras no haya un órgano judicial independiente de todos los poderes fácticos, habla de dinero, de poder partidario, de amiguismo, de llamadas, de clanes de abogados, etcétera, etcétera, y hasta de los propios medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque tú ves que la atención principal, el foco de los medios es si la persona es detenida o no, como si eso fuera el sumum del proceso penal, y no es. El sumum del proceso penal, aunque se discute en la doctrina, es que se descubra la verdad real de lo que ha ocurrido, y a partir de eso se establezcan las responsabilidades, si la persona es culpable, no es culpable, cómo vas a proteger a la víctima, cosas de ese tipo que en el fondo quedan desapercibidas cuando solo nos enfocamos en ver si la persona fue detenida o salió en libertad y nada más. Entonces todo eso ha distorsionado, creo, de gran medida el sistema penal. Los jueces tienen demasiado miedo, actúan como vedettes frente a los medios de prensa y no tienen la capacidad para fundamentar el derecho y decirte, bueno, puede ser que a usted no le guste mi fallo, puede ser que no sea políticamente correcto, pero aquí están mis razones, he asumido esta decisión con base a estas pruebas, y si a alguien no le gusta, que apele, ¿cierto? Y los de arriba también que hagan lo mismo. No hay eso. Entonces, en la medida que no hay independencia en el sistema, en la medida que el Ministerio Público siga siendo una dependencia del Ministerio de Gobierno y haya sido elegido por la clase política, el fiscal general y así sucesivamente hacia abajo, y no haya carrera fiscal y no haya carrera judicial, que es uno de los grandes elementos, nuestro sistema va a seguir fracasando. Obviamente hay que añadir mejores recursos, hay que añadir una redistribución de asientos judiciales, fiscales, muchos otros temas, pero mientras que los seres humanos que hacemos operar ese sistema
no tengamos, para empezar, no hayamos llegado a esos cargos por mérito académico, mérito profesional, y no porque te has charlado o has comprado un cargo, porque también hay que decir que eso está ocurriendo. No digo de todos, por si acaso, no generalizo ninguna de las situaciones. Esto no va a cambiar, lamentablemente. Te doy un ejemplo absolutamente objetivo, dos te puedo dar. Sistema fiscal. La ley del Ministerio Público obliga a que todos los fiscales departamentales sean elegidos previo convocatoria pública y concurso de méritos. Desde el año 2013, que está esa ley en vigencia, por única sola vez se le facultaba actuar al fiscal de ese entonces a que lo haga de él, lo hizo. Pero después todos los nombramientos, que deben ser más o menos unos 100 de fiscales departamentales, han sido hechos a dedo y constituyen en sí mismos una resolución contraria a la Constitución y a las leyes y un delito de nombramiento ilegal. Porque el propio fiscal general, estoy hablando de Guerrero, hoy la Chipa, no han cumplido la ley. Y ellos son los máximos garantes de legalidad de este país, pero sin embargo le han metido nomás y siguen nombrando a dedo a los fiscales departamentales. Y eso se repite en los fiscales de materia, porque la ley dice que ellos deben venir de la escuela de fiscales. Ayer, el año pasado, hay este informe del Estado de la Justicia que lo han hecho unas consultoras muy bien preparadas, con un informe muy bueno, y les mostraban que aproximadamente ni el 10% de los fiscales de materia son de carrera. Además, desde las épocas de Guerrero, sobre todo ahí, ha habido una guerra contra los fiscales de materia para que los saquen. ¿Por qué? Porque es un sistema perverso. Yo te nombro a dedo y si tú no cumples mi instrucción, yo te voto. Y encima el sistema constitucional encubre esos abusos. Entonces, mientras no cambie esto, y lo propio podemos decir con menor énfasis de la carrera judicial, hay jueces de carrera, más en proporción mayor a los fiscales, pero hay una absoluta inseguridad. Con la historia de la transitoriedad, unos señores del Consejo de Magistratura despiden a los jueces hasta por WhatsApp, te digo. Yo tengo un caso, un amparo, que no han tenido la dignidad los vocales para dar la tutela. Hace pocas semanas atrás, aquí en Chuquisaca, aquí a una juez de Uyuni le han mandado su memorando de despido por WhatsApp al diligenciero del juzgado de Alado. No sé, estoy diciéndole obviamente que era transitorio, no tenía derecho a nada, por ejemplo. Entonces, ese grado de inseguridad funcional de jueces y de fiscales, fundamentalmente en el sistema penal, pero también en otros, ha generado que los jueces y los fiscales tengan que obedecer, y está mal que lo hagan, por supuesto. Hay quienes no lo hacen y hay que aplaudir, no hay que generalizar, pero ha generado ese grado de inseguridad funcional. Unos grupos que además han sido elegidos por la clase política, porque los consejeros de magistratura, los supremos, los tribunos, etcétera, los altos cargos del sistema judicial, del sistema de justicia, son operadores partidarios del antiguo régimen, porque ellos han perdido las reglas a las que ellos voluntariamente se han sometido, que son las elecciones judiciales, y han sido elegidos por la Asamblea Legislativa con la mayoría de más, y eso se ha replicado hacia abajo, salvando excepciones que existan. Entonces, si la esencia de un sistema de justicia es ser independiente, porque si no, no existe como tal en la realidad, ¿no es cierto? Porque sirve ¿para qué? Para ponerle límites al poder, a todo tipo de poder. El peor ejemplo que podemos tener en Bolivia es la sentencia 84. Los garantes de la Constitución se prostituyen y se inventan un derecho humano inexistente a favor del hombre más poderoso del país en ese momento. Y nos hacen hacer el hazmerreír mundial a los abogados bolivianos. Nos cargan, ¿no es cierto?, en el mundo, sus tribunos, bueno, los máximos garantes del Tribunal Constitucional de su país, han inventado el derecho humano del tirano para perpetuar el poder. Yo siempre les aclaro, les digo, no todos somos así, por si acaso, pero vean a qué nivel de degradación ha llegado el derecho por estos juristas del horror. Hay que leer el libro de Ingo Hoffman, que nos da la historia del derecho penal nazi. Yo digo, es como dice el prólogo de ese libro, es un libro que todo jurista debe leer. Y yo vuelvo a exhortar, insisto, con anhelo, con eso, todo abogado tiene que leer ese libro para ver a qué niveles de degradación llegó el derecho nazi y a qué niveles de degradación sensiblemente
ha llegado el derecho boliviano, digámoslo, plurinacional. Entonces, ese es lamentablemente el estado. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es el estado actual de la independencia judicial, tomando en cuenta el cambio de gobierno que ha existido, de una parte? Y de otra, ¿cuáles serían las medidas paliativas para garantizar a jueces y magistrados y, por tanto, a fiscales también, actuar con independencia y con objetividad? Empiezo por lo último. No es paliativo, es de fondo, y es tener una reforma que garantice una carrera judicial, fiscal, pero genuina, es decir, que no haya un show para elegir personas. Como hemos visto, las denuncias que aquí son, pero un secreto a voces, de cómo se eligen jueces, vocales, etcétera, a través del Consejo de Magistratura. Las denuncias de corrupción, hay personas que han renunciado y han tenido la desfachatez de volver a los pocos días. O sea, mientras no haya un sistema de elección transparente, confiable de operadores, esto no va a mejorar. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, no el único, pero es un paso determinante para que eso funcione. Y cuando tú me dices qué está pasando después de la revolución de las pititas, yo creo que estamos probando aquello de este gran columnista cubano, creo que ya debe estar naturalizado estadounidense, se me da el nombre, que cuando nos dice que cuando los jueces hacen caso a los hombres y no a las leyes, apenas cambia de manos el collar que agarra, empiezan a morder a una almohada. Montaner, Carlos Alberto Montaner, ¿no es cierto? Y salvando excepciones, porque hay que siempre salvarlas, porque yo conozco jueces, fiscales, por los cuales hay que sacarse el sombrero, que han hecho, pese a todo lo que ha pasado, han sobrevivido a esa jungla plurinacional en la que se han desempeñado durante estos 14 años, fundamentalmente en los últimos años, pero esto es un sistema, y como sistema la tendencia del mismo, lamentablemente, va a que no hay independencia y no hay tutela. ¿Qué está pasando? Está lo de Montaner, ¿no es cierto? Es decir, todos estos, sobre todo los altos cargos, hablaría de tribunales de cierre departamentales y algunos que otros jueces, fiscales y demás, están sobreviviendo al régimen transitorio. Ellos están conscientes que no tienen legitimidad o que su legitimidad es demasiado discutible y por tanto están sobreviviendo al gobierno actual en espera de lo que va a venir con el gobierno que va a salir de las próximas elecciones. Es un secreto a voces que han empezado a salir algunas denuncias, pocas, pero ya han empezado a salir. Una golondrina no hace verano. Hay fallos que uno puede decir, aplaudir. No sé, vean el caso de las Américas de Santa Cruz, por ejemplo, el caso de, no sé, del ex prefecto de Pando en La Paz. Hay ciertos lunares, ¿no es cierto?, que uno dice, ¿qué ha pasado? Es decir, seguramente con los mismos argumentos, hasta con los mismos jueces, con los mismos fiscales, seguramente con los mismos abogados, durante años han insistido en algo y de pronto cambia, cae el régimen, hay un gobierno constitucionalmente elegido, fruto de la sucesión constitucional, y de pronto nos dan ciertas señales, diríamos, ¿no? Que hay que aplaudirlas, por supuesto, pero ¿por qué fue lo que cambió, no? Y ahí está la mejor prueba, ¿no? Cambia el régimen y pareciera empezar a cambiar el derecho. Naturalmente, una golondrina no hace verano, decía, no hay que pensar que de pronto el sistema ha recuperado su independencia, su idoneidad, su capacidad de proteger el derecho, etc. Pero hay casos que hay que aplaudir, por supuesto. Entonces, estamos, yo creo que en ese proceso de transición, en espera de lo que pueda venir, pero hay que ver que el sistema sigue en manos de un partido político. Es decir, vemos al señor fiscal general, que es un operador partidario del MAS, ha sido elegido en esas circunstancias, diríamos que ha sido formal, legítimamente elegido. Tenemos a tribunos del Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Magistratura, con unas denuncias de corrupción enormes, no generalizo, pero es un secreto a voces, sobre todo en Sucre, cómo se venden fallos, se venden cargos, las tarifas, el tema de la, entre comillas, llegada a los
registrados, y yo tengo una fórmula, digo yo soy abogado y me respeto, y no soy un gángster, no soy un delincuente. Búsquese un delincuente que hay allá afuera, pero yo como abogado, y claro, los abogados que creemos que vamos a convencer con argumentos, con pruebas, etcétera, estamos, parece, cada vez menos, porque ha habido un grupo de colegas, sensiblemente, que han hecho jauja de esa situación. Y como te digo, es un secreto a voces lo que ocurre. Seríamos hipócritas como abogados esconder esa realidad. Hay muy malos abogados, como hay excelentes abogados, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad y yo creo que estamos en esa fase. Bien, en el año 1999 se promulga el Código de Procedimiento Penal y este código, desde la perspectiva internacional, por muchos juristas respetados en el ámbito internacional, fue catalogado como un buen código procesal. ¿Qué sucede en Bolivia en el marco de que vivimos a veces con una especie de hiperinflación legislativa procesal? Vivimos muchos cambios procesales y la realidad no cambia. Seguimos en el sistema corrupto, seguimos en una administración de justicia particularmente penal detestable, seguimos con exceso de índices de sobrepoblación carcelaria, de presos preventivos y de injusticia penal. ¿Usted no cree que, amén de el análisis que ha realizado, el problema pasa por la formación tanto ética como profesional y académica de los jueces? Esto es, necesitamos jueces mejor capacitados. No solo de los jueces, ¿no? También de los abogados, porque al final de cuentas un juez, un fiscal es un abogado, ¿no es cierto? Y pasa por eso, pero yo creo que fundamentalmente, claro, tiene una importancia decisiva, pero creo que más peso a mi juicio tiene el tema del sistema, de la estructura, como hablábamos hace un rato, el sistema de selección de esos operadores. Incluso el Colegio de Abogados de Santa Cruz tiene una propuesta interesante. Estamos trabajando en el CONALAB desde el año pasado en un proyecto de reforma de la ley de la abogacía, y el Colegio de Abogados de Santa Cruz va a plantear que hay una suerte de lo que conocemos como la reválida, ¿no? En España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, esos sistemas en los cuales no sea suficiente que tú hayas estudiado Derecho, sino que apruebes un examen de alta exigencia ante los colegios de abogados. Va a ser ese planteamiento, lo va a plantear, bueno, ya lo ha planteado el Colegio de Abogados de Santa Cruz, y lo vamos a discutir a nivel del directorio del CONALAB como una propuesta del CONALAB a la nueva Asamblea Legislativa de reforma a la ley 387. Entonces, y pasa por eso. Ahora, es muy difícil medir la ética, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo mides? Te pueden preguntar no sé qué y tú vas a responder. Es complicado, hay que ver, ¿no? Pero creo que va por ese lado. Yo creo que la abogacía boliviana tiene que reinventarse. Tenemos que tener los abogados la capacidad de reinventarnos. Somos muy mal vistos por la sociedad. Muchos de los colegas han trabajado a pulso para lograr eso. Pero yo siempre digo, pese a que hay malos abogados, yo creo que la mayoría no somos así. Y tenemos que reivindicar nuestra profesión. Es muy fácil criticar, ¿no? Hemos ayudado a que eso sea, pero muchas veces la gente no ve ese apostolado que muchos abogados hacen en su trabajo. Desde el abogado más humilde, un defensor de oficio, que en las peores condiciones hace su trabajo y a veces es estigmatizado por la sociedad, los defensores públicos, y así sucesivamente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver al abogado, a ver lo malo y no lo bueno, que es una cosa natural del ser humano, pero tenemos que reivindicar nuestra profesión, creo yo. Y también eso no ha ayudado, ¿no? Hemos visto, creo que en los últimos años hemos visto los altos cargos judiciales no han dado un buen ejemplo, y eso nos ha permitido estigmatizar. Vean las desaprensivas declaraciones del ministro de Gobierno, el señor Murillo, hace pocas semanas, diciendo que los abogados nos debían hacer escarnio a la sociedad civil por defender a delincuentes violadores, lo que muestra un enorme grado de ignorancia del ámbito del derecho. Porque para empezar, para que haya un proceso penal válido, que se respete el debido proceso, tiene que haber defensa. Es más, cualquier juez va a estar feliz de que haya una defensa efectiva
porque le va a poder dar mayores luces para decidir el caso oyendo a ambas partes que se enfrentan. Entonces es bueno que haya una buena acusación, pero también una buena defensa. Y eso es el debido proceso. Y en ese escenario sacarás una sentencia que va a ser incuestionable. Así sea la vía recursiva, la vía, si ustedes quieren, los sistemas universales, interamericanos, etc. Entonces es un interés del propio Estado. Y es absurdo que un agente del Estado muestre ese grado, realmente, y lo digo con absoluto respeto, de ignorancia sobre el tema, ¿no es cierto? Más allá de que los principios básicos de las Naciones Unidas para la función de los abogados le obligan más bien al Estado a que garantice el ejercicio de nuestra profesión. La ley de la abogacía consagra este principio de la independencia de la función del abogado, por la cual no se puede ni estigmatizar ni castigar al abogado por el ejercicio de su profesión. Lo que no significa que él delinque su función, pero el defender a una persona, así sea la acusada del peor delito, no es un delito, sino más bien es simplemente la función del abogado. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestro país y yo creo que han sido tremendamente distorsionadas los últimos años por una visión absolutamente totalitaria del Estado, que todo tenía que estar sometido al designio de una persona o de un grupo de personas. Por eso se ha hecho la ley 387 de la abogacía, la que nos obliga a los abogados a depender en lo posible absolutamente de un órgano político partidario, que es el Ministerio de Justicia. Y yo no estoy diciendo de que el Estado como tal tenga el derecho, y creo que está bien, de controlar que el que cumple una función, abogado, médico, dentista, psicólogo, tenga un título que le habilite para tal. En esa medida, está bien que el Ministerio, que tiene que ser el de Justicia, tenga un registro de los abogados. Pero de ahí que, por ejemplo, el régimen disciplinario dependa de un órgano en el que estaba absolutamente teñido de intereses solo partidarios, no técnicos, la mejor prueba es que, hasta donde sabemos, no puede haber un solo juicio disciplinario contra un abogado que ha dependido del Ministerio de Justicia. A diferencia de los órganos, que fue el arreglo que se tuvo que hacer en ese momento, de los órganos disciplinarios de los colegios, en los que seguramente con luces y sombras, pero con debido proceso, se ha condenado a muchos abogados, y de hecho el Tribunal Nacional Disciplinario del Colegio Nacional funciona para un mes y medio, se ha reunido aquí en Sucre y han votado autos de vista condenando, ratificando condenas, absolviendo, no sé, lo que ellos han visto por conveniente en función a las pruebas. O sea, el sistema disciplinario de los jueces, de los abogados, funciona. Justamente pero no funciona. venía una pregunta. Recientemente usted ha sido elegido como nuevo presidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cuáles son las medidas que a partir de la presidencia usted va a encabezar en este aspecto, tomando en cuenta que en el anterior gobierno se ocupó de defenestrar justamente a los colegios de abogados y de hacerlos casi desaparecerlos, igual colapso, y obligó vía ley a matricularse y registrarse en un ente político como es el Ministerio de Justicia? ¿Cuáles son los cambios? Primero, para proteger al Foro de Abogados, al Foro Nacional de Abogados, y segundo también para de esta manera también proteger a la ciudadanía, garantizando que los abogados tengan ciertos niveles de ética y correcto desempeño de abogacía. Mira, efectivamente, por un año el Colegio de Abogados de Chuquisaca ha asumido la presidencia del CONALAB, es decir, desde el 6 de marzo de este año hasta el 6 de marzo del año que viene. Y como establece el estatuto del CONALAB, el presidente, quien ocupa la presidencia del Colegio de Abogados del colegio que asume ese año, le toca, ¿no? Y entonces en esa función a mí me ha tocado. Estoy absolutamente honrado de representar a los colegas, abogados, es un honor, pero también un desafío. ¿Cuáles son nuestras tareas inmediatas? Hay que distinguir aquí lo urgente y lo importante. Lo urgente es, de hecho, esta semana, o máximo hasta la otra, se le está volviendo a enviar al Ministerio de Justicia, y hay que aclarar aquí, al actual Ministro de Justicia, ¿no? Porque la anterior se le enviaron desde el año pasado varias notas, incluso de otros años, recordándole la obligación legal que él tiene en la ley de la abogacía para aprobar el arancel profesional. El año pasado, en Tarija, el CONALAB ha trabajado, hemos hecho un proyecto de arancel, después de muchos años. Te doy un ejemplo: Chuquisaca
El arancel es del año 2003, desde hace 17 años atrás. Me parece que del Beni es de hace 15 años atrás, es decir, es un arancel absolutamente desfasado en el tiempo, en la realidad, y se le está pidiendo ahora al nuevo ministro que cumpla esa su atribución legal que está en la ley de la abogacía para que por resolución ministerial, que es lo que le dice esa ley, apruebe el nuevo arancel. No nos digan de que lo que primero que estamos haciendo los colegios de abogados es velar por nuestros bolsillos, pero si uno se acuerda de cuánto valía un pan hace 17 años atrás y cuánto vale hoy, o compara simplemente los índices de inflación que han habido durante casi 20 años, ese análisis no se resiste a la razón. Nos damos cuenta que es necesario hacer un ajuste, que además es una tarifa mínima que en la práctica muchas veces es referencial. Sirve cuando le califican las costas a la otra parte, ¿no? Cuando has ganado el proceso. Pero aún así, tiene que haber esa modificación. Eso es lo urgente, y lo importante es la reforma a la ley de la abogacía. Esa ley ha sido hecha por una vendetta contra los abogados, que por nuestra función tenemos un principal, creo, órgano de funcionamiento, que es el cerebro. Nosotros trabajamos con las ideas, con los argumentos. No digo que las otras profesiones no, pero en nuestra profesión eso es absolutamente determinante, y por eso es que y nosotros somos defensores del Estado de Derecho, de la democracia. Ese ha sido nuestro gran pecado en el régimen anterior, pero del cual estamos absolutamente orgullosos. Y por eso es que se ha tratado de condicionar, como todo se tenía que controlar, de condicionar el ejercicio de nuestra profesión a cuestiones partidarias. Como te decía, no discutimos que el Estado controle a través de esa matrícula, que la persona que va a desempeñar un cargo, un trabajo, como abogado en este caso, tenga el título que lo habilite. En eso no vamos a discutir. Pero en lo que, y por eso es que esa ley ha sido tan espuria, se ha hecho con la mala fe para lograr, en muchos casos, la quiebra de los colegios. En la sesión de directorio que ha habido el anterior viernes aquí en la capital, todos los colegios parecía, bueno, estábamos 8 colegas, 8 presidentes de los colegios, 7. 2 no pudieron venir, el de Oruro, no sé por qué razón, no vino, y el de Cobija, que por una cuestión de logística no pudo llegar. El de Potosí llegó un poquito tarde, pero estuvo al final. Y miren, todos los colegios tenemos, prácticamente actuamos, estamos sobreviviendo con un déficit prácticamente que arrastramos desde esa ley. ¿Por qué? Porque en el momento en que la ley ha dispuesto de que no es obligatorio afiliarse al colegio, los colegas, los que quieren, se afilian, y los que no, no. Y eso ha vaciado las arcas de los colegios. No estoy diciendo, ojo, de que sea una cuestión estrictamente económica. Los colegios de abogados son entidades privadas y uno se tiene que matricular y tiene que pagar una matrícula para estar ahí y para mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque si a mí me interesa ser miembro del club Stormer, yo tengo que inscribirme y tengo que pagar, ¿no es cierto? Entonces no es una cuestión, digamos, de negocio, de lucro, como se puede ver. El colegio te devuelve actividades académicas, te da una protección a través del debido proceso, a través de sus tribunales disciplinarios, que están en la mayoría de los casos, para no decir todos, construidos por brillantes profesionales, que te garantizan el debido proceso, no te van a sancionar por venganza partidaria, no, te garantizan si es que terminas acusado. Te da toda una cobertura, te da servicios, te da, dependiendo de los colegios, ¿no? Pero lamentablemente la situación de los colegios es para llorar, para llorar. Colegios que sobreviven con 60 afiliados, con 70 afiliados, que pagan. En Chuquisaca tenemos como 300 afiliados activos, con 20 bolivianos por mes. Entonces el déficit es aproximadamente 8.000 o 9.000 bolivianos cada mes, ¿no? Entonces esa ley hay que cambiar. No digo, porque también ha habido excesos en los que se ha, digamos, subido exorbitantemente la matrícula, tanto mensual como la de habilitación. Tenemos que hallar un término medio, y también hay una corriente para establecer esto de miembros con derechos incluso patrimoniales, se paga una matrícula, y miembros que solamente pagan una matrícula mensual y por tanto se habilitan, por ejemplo, para ser candidatos, para votar,
porque, por ejemplo, si no estás al día no puedes ser candidato, es obvio, ¿no? Pero hay una discusión, pero en Tarija ahorita hay un problema en ese sentido, que esperamos se ha superado, pero vean, hay esas dificultades. Entonces, lo urgente es el tema de las nuevas tarifas, lo importante es la reforma de la abogacía, que yo creo que es lo que va a dar para mi gestión. Yo voy a estar 6 meses, porque yo el 7 de septiembre de este año, el directorio actual del Colegio de Abogados de Chuquisaca entrega al nuevo directorio que salga de las elecciones de agosto, y por tanto, personalmente, yo acabo en función el 7 de septiembre de este año, y por unos 6 meses más, quien asuma la dirección del Colegio de Chuquisaca mantendrá el CONALA hasta el 6 de marzo del año que viene, que vamos a entregar al colegio que le toque, ¿no? Entonces yo veo eso fundamentalmente. Hemos pedido, se van a mandar las notas al órgano judicial y al Ministerio Público para que se pueda la capacitación incluir en la medida que sea posible a los abogados particulares, porque nosotros somos la otra pata en la mesa. Entonces pueden haber fiscales, jueces muy bien capacitados en ciertos temas, pero si la abogacía, que es la que opera el sistema, con ellos cojea, también hay un déficit. Entonces se va a pedir eso. Vamos a analizar a fondo si vale la pena que los colegios de abogados sigamos participando, sobre todo en las condiciones en las que vamos a participar en los procesos de selección, por ejemplo, de jueces, de fiscales, etcétera, en los casos que nos invitan. Chuquisaca ha negado de hacerlo desde hace unos meses, porque no queremos ir a la foto para el Facebook, ¿no? Es decir, no queremos ir para que se valide un proceso que en muchos casos hemos visto que es espurio, con la fotito de algún presidente de algún colegio. En la medida de que los colegios tengan una participación efectiva y no de adorno, vamos a participar, pero necesitamos poder tener un convenio macro que establezca esto, que es lo que se le va a pedir al Consejo de la Magistratura fundamentalmente, y también tenemos que velar la institucionalidad interna de los colegios. En algunos casos, lo que afortunadamente, prácticamente muy pocos, hay algún problema interno. Tarija está atravesando un proceso de elección un poco complicado, el colegio ha respaldado que haya la elección, que si al final de cuentas internamente no se puede, se recurra a las leyes electorales, se lo haga a través de la Corte Departamental Electoral de Tarija, que sería el colegio que está con problema, y creo que Oruro tiene algún problema. Justamente hoy va a venir algunos colegas que nos van a dar alguna información, pero nosotros tenemos que respaldar que la institucionalidad de los colegios de abogados, tanto departamentales, que el nacional se ha recuperado esto en estas reuniones, pueda hacer funcionar. Los abogados deben dar el ejemplo de institucionalidad y no vamos a hacer más bien lo contrario, ¿no? Perfecto, le quedamos muy agradecidos al licenciado Arturo Yáñez Cortés por habernos recibido en su despacho y habernos brindado esta oportunidad y este tiempo. Muchísimas gracias, estimado licenciado. Y no te doy la mano porque ahora parece que está prohibido, te doy el codo y te felicito una vez más por esa labor académica, y voy a hacer una propaganda comercial. Mi próximo libro va a estar circulando a partir del otro mes seguramente. Se llama Control de Convencionalidad, herramientas para el litigio estratégico, y es, para quienes han seguido mis anteriores obras, una especie de ratio decidendi, pero de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de esta técnica que la he cultivado, que es los problemas jurídicos que se responden a través de la jurisprudencia. Así que espero que pronto ese libro esté circulando, y también les digo a los colegas: compren los originales, no maten la producción tan débil que es de Bolivia, no maten esa producción intelectual. Y les invito entonces a que pronto tengan ese libro. Va a circular ampliamente la propaganda en las redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.